bajo la inspiración del Espíritu de Dios. Así que el Espíritu Santo es la verdad, y por lo tanto vamos a leer en el verso 7. De hecho, en los versos 7 y 8 encontramos una doctrina muy importante, y quiero decirles que esa doctrina es la Trinidad. Aquí está el problema. Si estás siguiendo una traducción moderna, verás que han eliminado parte de lo que tiene el Nuevo Testamento. ¿Por qué razón? Pues recuerden que existen dos textos griegos principales, el Textus Receptus y lo que se llama Nestle Aland, dos hombres que fueron los editores de este segundo texto. ¿Cuál era el objetivo de Nestle y Aland? ¿Era acaso armar el mejor texto griego posible? No, su objetivo era mostrar las principales diferencias entre los manuscritos principales y el Textus Receptus. Así que no se trataba de mostrarnos cuál es el más preciso, sino cuáles son las diferencias principales. El problema es que estas diferencias no mejoran el texto. Ese no era su propósito. Y es muy lamentable que de entre todas las traducciones, solo la King James y la New King James en inglés, y la Reina Valera 60, junto a otras versiones más antiguas de la Reina Valera, son las únicas que se basan en el Textus Receptus. Por esto quizás escuches algunas cosas que están en el texto griego que no están en tu Biblia, así que debes prestar mucha atención a esto. Verso 7. Porque 3 son los que testifican en el cielo. Así que 3 son los que testifican en el cielo. ¿Quiénes son los 3? Sigue leyendo. El Padre, la Palabra o el Verbo y el Espíritu Santo. El Padre sabemos que es Dios Padre. La palabra, obviamente, Juan lo dice en su Evangelio. El Verbo que se hizo carne es el Mesías. Él es el Verbo de Dios. Estamos hablando del Hijo de Dios. Y luego el Espíritu Santo. Así que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Una referencia clara a la Trinidad. Si alguien dice, oh, la Trinidad no está en la Biblia, bueno, puede que la palabra Trinidad no aparezca, pero vemos aquí que hay un testimonio del Espíritu de Dios, de quien vimos que es el Espíritu de verdad. Y el que da testimonio en el cielo es el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Dios Padre, su Hijo, el Mesías Yeshua y el Espíritu Santo. Y luego dice al final del versículo 7, aunque puede que tu Biblia no lo tenga, si estás usando una traducción moderna, aquí dice, y estos 3 son uno. Yo subrayaría esto. Si me dices, pero mi Biblia no tiene eso, se debe a que estás usando una traducción que es financiada por una organización liberal, una que cree que la alta crítica es algo bueno. Yo no lo creo así, porque lo que básicamente dice la alta crítica es lo siguiente. Si no podemos probar algo científicamente, o si no podemos encontrar un testimonio total en todos los manuscritos, entonces lo eliminamos. Eso es muy peligroso. ¿Por qué? Bueno, los manuscritos del Nuevo Testamento fueron escritos durante muchos siglos. Fueron copiados repetidamente y el problema es que hubo diferentes tradiciones, diferentes escuelas que copiaban los manuscritos y algunas de ellas no tenían la reverencia que deberían. Cuando no les gustaba algo, cuando no lo creían o no lo aceptaban, simplemente lo eliminaban. Lo que ocurrió es que eso provocó cambios, pero cuando observamos el mejor manuscrito, del cual se forma el Textus Receptus, encontramos de hecho esta oración al final donde dice, y estos 3 son uno. Una referencia clara al concepto de la Trinidad. Ahora mira el versículo 8, donde dice, y 3 son los que testifican en la tierra. Lo que dice aquí es que estos 3 testifican en el cielo. Es una revelación celestial, pero se manifestó en la tierra, lo que significa que debemos conocer este concepto de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Una vez más, y 3 testifican en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. El Espíritu, el Mesías, su Espíritu, vino a este mundo por la encarnación a través de su nacimiento. ¿Y qué elemento representa el nacimiento? El agua. Y luego está la sangre, su crucifixión. Así que de la misma manera que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo testifican en el cielo, tenemos este mismo tipo de testimonio trinitario en la obra del Mesías, donde se habla de que Él es Espíritu, que se hizo carne, nació, y fue crucificado, derramó su sangre. Todo esto es fundamental para entender la revelación con la que el único Dios testifica ante nosotros. Y luego dice nuevamente, y los 3 son uno. Así que lo dice de nuevo, al concluir el versículo 8. Yo prestaría mucha atención a esto, revisando tanto como puedas, comparando diferentes manuscritos, y si quieres saber qué escritura está incluida aquí, es bueno mirar la King James en inglés o la Reina Valera 60 en español, o una Biblia interlineal basada en el Textus Receptus y no en Nestle Aland. Ahora pasemos al versículo 9. Si el testimonio de los hombres recibimos, y la gente lo hace, en un tribunal la gente cree lo que otros dicen. Así que si el testimonio de los hombres recibimos, el testimonio de Dios es mayor. Porque es el testimonio de Dios y no de un hombre. Esa es la implicación. Permíteme leer la escritura una vez más, versículo 9. Si el testimonio de los hombres recibimos, el testimonio de Dios es mayor. Porque es el testimonio de Dios, el que ha testificado. Y aquí está lo más importante. Una vez más, cuando miras esta frase, el que ha testificado acerca de su Hijo, el tiempo verbal de esta palabra para testificar implica que Él ha testificado en el pasado, es cierto ahora y por siempre será verdad. Nada lo cambiará. Este es el testimonio de Dios. Una vez más, dice, porque este es el testimonio de Dios que Él ha testificado acerca de su Hijo. Así que debemos creer que el Mesías es Dios encarnado. Él nació como humano. Dios, que es espíritu, se hizo carne al nacer en este mundo. Ese es el agua. Así que tenemos al Espíritu de Dios volviéndose carne, y esa carne siendo ofrecida para la redención. Ese es el testimonio de la sangre. Ahora, versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene este testimonio en Él.
muy importante. Cuando crees el testimonio, entonces tienes al Hijo de Dios, este testimonio suyo, en ti. Las implicaciones de esto son muy importantes. Nos lo va a mostrar en un momento. Pero alguien que dice, yo no creo que el Mesías sea divino. Yo no creo que el Mesías sea Dios en la carne. Cuando niegas esto, no tienes el testimonio del Hijo en ti. Esto significa que Él no está en ti. No eres un creyente, no has sido justificado, no has sido perdonado, no has sido salvo. Tienes que creer en la divinidad del Mesías. Y mucha gente lucha con esta declaración que estoy haciendo. ¿Quieres decirme que si alguien no cree en la Trinidad no es salvo? Así es. ¿Por qué?